Muchísimo gusto que se estén conectando con nosotros y que la presencia de Dios nos guíe. Hoy tengo un mensaje muy importante que darles a todos y cada uno en relación a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, creyendo que Dios está haciendo algo maravilloso y extraordinario. Me voy a remontar primero al tiempo cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, que estaban en el desierto caminando a la promesa que Dios les había dado. Dios les prometió una tierra donde fluía leche y miel. Iban sin nada, iban obviamente con lo que les habían dado los egipcios, pero camino por el desierto. Pero sabían que tenían que enfrentar un enemigo. No fue solamente les voy a dar tierra y todo les va a salir fácil, sino que al llegar para cruzar a la tierra de Canaán, mandaron 12 espías. Y estos espías tenían la encomienda de ver quiénes eran los enemigos, los que habitaban en esa tierra, y descubrieron que eran gente muy poderosa, muy fuerte, gente gigante. Había gente muy alta. Había la raza de Anac. Dicen que ellos regresaron con la prueba de que era una tierra hermosa, donde traían uvas, racimos de uvas, yo creo más grandes que los que nunca habían visto. Traían los frutos de esa tierra, y la Escritura nos dice que al regresar, el reporte que dieron fue un reporte negativo. Es parecido a lo que toda la gente da cuando se enfrenta a un enemigo o cuando tiene miedo, cuando no quiere enfrentarse a un enemigo, no quiere hacer guerra. Y dice que nos tragarían, ¿verdad? Dice que ahí estaban los gigantes, que nosotros somos como langostas, etc. Decían que no iban a poder derrotar a esos enemigos. Y solamente hubo dos, Caleb y José, que ellos decidieron dar un reporte diferente. Dice, si Dios nos lo da, nosotros podremos contra ellos. Y todo el pueblo, sobre todo los otros que iban, los otros espías que iban con ellos, se enojaron, acusaron de apedrearlos por andar diciendo reportes positivos, imagínense nada más. Y entonces Dios pone, dice la Escritura, ojalá, que ellos empezaron a decir, ojalá muriéramos en el desierto, ojalá muriéramos. Y entonces lo que Dios hace es que lo que ellos confesaron y lo que ellos dijeron y como ellos creyeron, así lo iba a hacer. Dijo, esta raza y esta generación. Ahora, ¿qué generación era? Era una generación que vio milagros, las plagas, vio cómo destruyó a Egipto, que era en aquel entonces el pueblo con más poder, digámoslo así, la primera potencia de las naciones de aquel entonces. Y Dios les dice, como ustedes hablaron, así se hará. Entonces, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, solamente la podían ver de lejos. Y anduvieron vagando por el desierto 40 años, o sea, hasta que esa generación murió. Andaban por el desierto, los traía dando vueltas de un lado a otro. Ellos solamente de aquel lado está Canaán, de aquel lado está la tierra donde nos enseñaron los frutos, y no pudieron entrar. Y Dios dijo, la siguiente generación va a ser la que va a entrar, la que va a tomar posesión de esta tierra. Esto es importante para nuestro estudio, porque la siguiente generación le tocó ver, cuando eran más jovencitos, el maltrato a sus padres como esclavos. Les tocó ver el sufrimiento de sus padres, les tocó ver el no tener un buen alimento,
¿verdad? El estar al cuidado de mamá y papá, les tocó ver, imagínense, la mortandad de cientos, y podríamos decir, yo no sé cuánta gente habitaría, pero miles de niños que fueron sacrificados porque Faraón tenía miedo del pueblo de Israel y no quería, escuchen, y no quería que se multiplicaran. Entonces, como no quería que se multiplicaran, mandó matar a todos los niños. Y así lo hizo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza a caminar por el desierto, Dios les da estatutos, les da ordenanzas, les da los 10 mandamientos cuando están en el monte Sinaí y les da una serie de reglas y reglamentos que ellos tenían que llevar. Y una de ellas, que es uno de los mandamientos más hermosos que Dios les da, nosotros lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice la Escritura, hablando de los hijos, hablando de los niños, hablando del problema que estamos viviendo ahorita actualmente, no solo en México, sino en todas las naciones. Los niños están traumatizados, los niños están desesperados, los niños va a ser una generación que si no se les atiende, será una generación que tendrá una deficiencia emocional muy fuerte, tendrá una deficiencia en su forma de vivir muy fuerte, de tal manera que hasta el presidente de la República dice, ya no pueden estar encerrados. Olvídense, ya no se puede, ya no es posible. Seguramente los expertos le dijeron, por favor, haz algo al respecto. Y bueno, hay una cantidad de comentarios a favor y en contra, pero a lo que yo quiero llegar es que los niños están en una crisis emocional. Los niños están sufriendo. Y necesitamos saber qué vamos a hacer. No solamente porque tú ves a tu hijo jugar y lo ves entretenido con los aparatos, con el Facebook, con los jueguitos que hay, dices, no, pues él está bien, porque no levanta la voz. Tú puedes decir, vamos, lo que estamos viviendo, familia, es una de las cosas más tremendas que nuestro país ha vivido, comparado a una revolución, a una guerra, donde miles de personas han muerto y siguen muriendo. Y cuando el pueblo de Israel, regresando al pasaje, salió de Egipto e iba por el desierto, les deja un mandamiento porque sabía que los niños y los jóvenes venían afectados por la esclavitud y afectados porque veían el sufrimiento que tenían sus padres cuando eran azotados, maltratados, y llegaban a casa y tenían que curarles las heridas. Dice aquí, y las enseñaréis, hablando de los niños, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de la ley, hablando de la palabra, hablando del conocimiento de Dios, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes, cuando te sientes en tu casa. ¿Qué es lo que le vas a enseñar a los niños? ¿El Facebook? ¿Qué es lo que le vas a enseñar a los niños? Que pueden ir a ver las ovejas, hablando de aquella época, que pueden comer lo que encuentren en el desierto. Dice, lo primero que hay que hacer estando en casa es dice aquí, hablando de esas cosas, de esa palabra en las casas. En Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que te mando hoy, estas palabras que te mando, ¿cuáles son las palabras que el Señor nos ha enseñado hoy? La palabra de Dios. Recuerden que estamos teniendo oración de 8:30 a 10 de la mañana. Tuvimos una reunión hoy, híjole, de verdad, magistral, porque empiezan a mencionar las Sagradas Escrituras, la oración, y dice aquí, y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón. Levanten la mano los que tienen la palabra de Dios en su corazón. Y las repetirás. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Qué edad tienen tus hijos? Quique, ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Quién tiene hijos de menos de 10 años? Levanten la mano. Los que están escuchándome en el Facebook, tus hijos que están en casa y que por prudencia no los estás trayendo, ¿cuántos de tus hijos tienen una edad menor a los 10 años? Y adolescentes de 10, un adolescente es un niño de 11 años a 19 años. La adolescencia termina a los 19 años, no termina a los 15, a los 16. Y aquí dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. Imagínate, vas caminando con tu hijo a cualquier lugar, al parque, aquí tenemos unos bosques maravillosos, a el centro comercial. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Antes de acostarte, hijo, vente, vamos a hacer nuestras oraciones al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Debe de ser tan exacto que aún las debes de escribir en su mano, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Antes de que salgas de casa, mira, te voy a poner este versículo en el baño, cepillándote los dientes. Aquí en este papelito te voy a poner este versículo. En tu casa, en tu recámara, te voy a poner este versículo. Eso es lo que era la herencia principal, primera, para esa generación. Esa generación tenía que estar preparada. Déjenme decirles algo importante. Las personas que somos de primer generación, nos cuesta trabajo varias cosas. Cuando digo de primer generación, quiere decir que tú recibiste a Cristo y no tenías abuelos cristianos, no tenías bisabuelos cristianos, no tenías papá y mamá cristiano, que fue mi caso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se nos dificultan? Una de ellas es la lectura de las Sagradas Escrituras. Nos cuesta trabajo ser constantes en la lectura de las Sagradas Escrituras. Otra de ellas es hablar con Dios, porque en la mayoría de nuestros casos, nuestra relación con nuestro Padre terrenal es una relación distante, o nos ha tocado vivir situaciones donde papá y mamá están en pleitos, en diferencias, o lo que es peor, nos ha tocado un hogar disfuncional, es decir, papá se fue de casa, mamá se queda sola y ella tiene la encomienda de parte de Dios de atender a los chicos. Tercer cosa que nos cuesta trabajo es el poder llenarte de los aspectos espirituales. Te es más fácil otras cosas, divertirte, jugar, etcétera. Y Dios sabía eso. A eso agrégale todos los sinsabores que trae cargando un niño. Los niños maltratados, los niños agredidos porque no hacían su tarea, porque no se conectaban, los niños abusados, es decir, mujercitas que viven con el tío, con la tía que ni sabemos y que fueron abusados sexualmente. Los niños que sin saberlo nosotros han absorbido las palabras soeces que se están diciendo en el hogar. Y bueno, puedo hacer una lista interminable de cosas. Y la Biblia nos dice que el mandato de Dios, Deuteronomio 6:6, la misma palabra que tú estás aprendiendo, los mismos principios que tú estás llevando, enséñaselos a tus hijos. Y lo que tú debes de poner en la mañana,
a mediodía, en la noche, en una hoja, en el baño, en todos los lugares donde se pueda, porque ellos tienen que llenarse de la palabra de Dios. Ahora escuchen, esto es importante que lo entendamos. En ese entonces no había escuela. Los niños no iban a un lugar a aprender a leer y a escribir. ¿Me está siguiendo? Los niños no salían en la mañana y bueno, te vamos a llevar a un árbol donde ahí se va a poner alguien y te va a enseñar. Los niños aprendían directamente de sus padres y ellos creían en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era, por favor, enseña a los niños todos los principios de la palabra de Dios. La segunda generación es la generación de tus hijos. La generación de tus, a no ser que tú digas, bueno, mis padres sí eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, pero en la mayoría, el 95% de los que estamos aquí, somos primera generación. Y entonces, volteamos a ver a nuestros hijos y tenemos que decir, lo que yo no le enseñe a ellos, no lo van a absorber. Lo que yo no lidé con ellos en el aspecto de sanidad del corazón va a ser un obstáculo para que ellos después se alejen de Dios. Por muchos años, al inicio de mi liderazgo en la ciudad de Puebla, yo dirigía el grupo de niños. Yo buscaba la manera de enseñarles los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, la historia de José, la historia de David, y así. Y entonces hacíamos lo posible por ponerlos en dibujos. En ese entonces se usaba una cosa que se llamaba franelógrafo, porque era franela que tenía figuritas de la Biblia. Poníamos en los cassettes películas. Hacíamos muchas cosas. Pero ¿por qué sabíamos que solo teníamos una hora? La reunión del domingo. Saliendo ellos de la reunión del domingo, no volvían a escuchar una enseñanza de la Biblia. Los papás no tenían a bien el sentarse con sus hijos, ni siquiera para repasar la enseñanza que les habíamos dado. Y a veces les dábamos unos dibujos para que ellos los iluminaran y los llevaran. Pero en la mayoría de las veces, los niños no tenían la enseñanza en casa, como dice la Biblia. Primera generación. ¿Por qué? Porque la primera generación no nos ponemos a pensar en muchas cosas que pueden pasar. Déjame explicarte otra cosa. En la escuela primaria, los niños están con gozo y fervor de que tú tengas a Cristo y que tú estés con Cristo. Pero cuando llegan a la secundaria, en la secundaria es tan agresiva, tan diferente a la protección de los padres en la niñez, que te arrebatan la semilla que tú traías en el corazón. Es como la semilla que fue sembrada entre espinos. ¿Me van siguiendo? Y luego llegas a la preparatoria, que es todavía más agresiva, donde ya los muchachos ya no quieren venir a la congregación. Ya no quieren. Papá, mamá, ya no. Cuando los muchachos están en la universidad, perdemos más del 60% de niños que habían recibido a Cristo y se van al mundo, con las estrategias del mundo, con las enseñanzas del mundo, con todo aquello. Entonces, esta parte de la Escritura nos está diciendo, cuidado, lo más importante es que tu hijo conozca la Biblia, que la tenga en su corazón, que sea llenado por la palabra de Dios en su vida, que nadie le quite los principios y los fundamentos que ha aprendido, porque la segunda generación
es una generación muy apreciada y muy importante. La segunda generación es la generación que tiene más fe, es la generación que tiene más amor por la lectura y los principios de las Sagradas Escrituras. Y la segunda generación es la generación que se arriesga a tomar la tierra. Hola, Y eso ¿qué fue lo tal? que Me da pasó mucho gusto poder cuando la saludarte, primera pues. generación dijo, saliendo de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Y entonces murieron en el desierto. La segunda generación era muy importante. Era una generación que tenía que tener el conocimiento de Dios, los principios de Dios, el poder reconocer la autoridad de los jueces, etcétera, etcétera. Así es de que la segunda generación es de vital importancia. Déjenme les platico la historia de una congregación que vivió en avivamiento, que la primera edificio que puso aquí en Hidalgo lo puso en el basurero, y de aquella época, y eran gentes apasionadas. Pero quiero decirles lo que sucedió con la segunda generación. La segunda generación era una generación que tuvo seguridad en su persona. Era una generación que estudió carreras. La primera generación eran obreros, eran campesinos, eran barrenderos. La segunda generación eran arquitectos, ingenieros, profesionistas y gente con seguridad. ¿Por qué con seguridad? Porque la segunda generación tenía los principios de Jesús, es decir, a ver si me entienden, identidad con Cristo. Pero ¿qué sucede con la segunda generación? Esa segunda generación puso negocios, puso empresas, puso aquello que le hacía prosperar en el mundo. Y escúcheme bien lo que pasó. No honraron el buscar a Dios. Es más, se casaron. Sus hijos, que ya era la tercera generación, ya no asistieron a la congregación porque papá no tenía tiempo para ir los domingos a buscar al Señor. Hoy en día conozco algunas personas de ese avivamiento que dicen, yo no abro mi negocio los domingos cuando debería de abrirlo porque todos los negocios abren, porque mi vida fue diferente y yo tengo a Cristo. ¿Se dan cuenta lo que pasa? La segunda generación es una generación que tiene mayor identidad, mayor seguridad, mayor facilidad, escúchame, mayor facilidad para salir de la amargura, del tormento por el cual estamos pasando. Entonces, tú tienes la gran oportunidad, los que tienen hijos, de que como tus hijos son segunda generación, a ellos les será más fácil salir de este encierro que nosotros decimos, bueno, pues estuvimos encerrados 1 año y medio o ya casi 2 años y decimos, pues es lo que nos tocó, sí, pero los niños no lo absorben como tú. Los niños no lo entienden como tú, no lo captan como... ¿Cuándo empiezas a ver los cambios de los niños? Escúchenme, cuando los niños llegan a una edad de 23, 24 años, 22 años. Y es cuando empiezas a decir, ¡ah, caray! No me di cuenta. Tú y yo tenemos la gran ventaja de que somos hijos de Dios. Y que esta pandemia y lo que hemos vivido lo pasamos por la palabra de Dios, por la presencia de Dios y por el amor de Dios. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes? Dáselo con ganas.
¿Cuáles son los cambios que estamos teniendo en casi 2 años? Vocabulario más agresivo, groserías, palabras soeces, peladeces, maltrato en el hogar, divorcios, híjole, divorcios a pasto, divorcios por donde quiera vas a encontrar gente divorciada. Las muertes que han provocado, decepción, alejarse de la presencia de Dios, no fueron capaces de poder aguantar el golpe, echarle la culpa a Dios y decir, esto no es verdad, porque si fuera verdad no se hubiera llevado a mi mamá, no se hubiera llevado a mis 2 hijos, etc. Y todas estas cosas son cosas que nos están afectando y nos pueden afectar hacia el futuro. Porque ¿saben una cosa? Estamos en guerra y la guerra se gana por medio de la fe. La guerra se gana por medio de la fe. No lo que tú ves en tu cónyuge, no lo que tú vives teniendo un altercado con la persona que amas, sino porque Dios te quiere bendecir y quiere que seas fuerte, que sobrepases todo entendimiento, que sobrepases todo momento de crisis y salgas adelante. ¿Me van siguiendo? Quiero ponerles un ejemplo. Una vez que entendemos esto, nos vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo está buscando quién puede ser su discípulo para que le ayude en la evangelización del mundo, de llevar a la gente a los pies de Cristo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, la Escritura dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ya una vez que él es su discípulo, Timoteo, le da recomendaciones a su hijo espiritual, por así llamarlo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, escucha bien esto, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué es lo que ustedes quieren en sus hijos? ¿Quieren una carrera o quieren que sus hijos sean sabios ante cualquier circunstancia que se les presente? Problemas matrimoniales, problemas escolares, problemas laborales, problemas con la pandemia, facilidad para poder hablar y para poder expresarse. Dice que las sagradas escrituras le han hecho sabio. Déjenme explicarles, yo estuve en un campamento para niños con problemas muy severos. En varias ocasiones en los Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de entrar a la casa, me acuerdo de una señora que se me quedó muy grabado. Señora, todo en inglés. ¿Hay alguien aquí? ¿Is anybody home? Y de repente veo a la señora que está acostada en el sillón. Dice, what do you want? ¿Qué se le ofrece? La señora se estaba inyectando heroína. Y le digo, mire señora, vengo a ver si me permite a sus hijos, quisiera yo darles una pequeña enseñanza de la Biblia. Llévate esos desgraciados que y como yo no sabía palabras soeces en inglés, pues no le tuve mucho problema ahí. Y agarré las 2 criaturitas, gente de color, me las llevé, una casa, híjole, es lo que más se me quedó. La comida tirada, el vómito de la señora junto al sofá o al sillón, los niños por ahí jugando con un trapo. Los saqué de ahí
Dije, vénganse, vamos a aprender de Dios. Me los llevé al parque y junto con ellos me llevé a otros niños. Y estábamos en el parque, un parque terrible, o sea, yo nunca había visto un parque. Bueno, si nuestra casa es de tercer mundo, nuestro México, esos eran colchones feos, botellas que la gente las rompía, había vidrios por todos lados. Teníamos que buscar así como, bueno, pues aquí en este lugarcito vamos a sentarnos. Y nos sentábamos en ese lugarcito. Y recuerdo muy bien que llegó un señor alto y empezó a gritar y se paró enfrente de mí. Me dice, ¿ustedes los blancos creen que nosotros necesitamos ahora de ustedes? Cuando ustedes nos maltrataron, cuando ustedes hicieron con nosotros lo que se les dio la gana, dice, no necesitamos de ustedes. Nosotros podemos con nuestros propios problemas. Lárgate. Si yo te vuelvo a ver aquí, te mato. ¿Me estás escuchando? Tú vuelves a venir aquí, yo te mato. Terminamos nuestro estudio y nos fuimos. Éramos un grupo de 4 muchachos. Y bueno, toda esta semana estuvimos orando en el instituto. Y ellos me decían, ¿qué hacemos, Daniel? Le digo, pues tenemos que ir. No podemos dejar de ir. Y me acuerdo que orábamos y yo pensaba en esos niños. Decía, es que es inhumano cómo tienen a esos niños. No puedo creer que en un país tan desarrollado no les importe. Total, llegamos el siguiente sábado. Pusimos la camioneta en un lugar, nos sentamos, volví a ir a esa casa, toqué la puerta. Señora, la señora ya no estaba en el sofá, estaba en el piso. Pensé que estaba desmayada. Me voy a llevar a sus hijos un rato. Saco a los niños, los llevo ahí, les enseñamos siempre enseñábamos partes hacíamos cartulinas. Y empezábamos la lección cuando veo que el señor se acerca con un palo en la mano. Dije, híjole, ahora sí ya, a ver qué va a pasar ahora. Y el inglés de gente de color es muy diferente. Me costaba mucho trabajo entenderlo. Que se me para enfrente y que me empieza a hablar, yo no le entendía. Dije, no le entiendo, ¿qué es lo peor? O lo mejor, quién sabe. Y se acerca uno de los americanos que iba con nosotros, y le digo, no le entiendo. Y él dijo palabras más, palabras menos. Vengo a disculparme con ustedes. Ustedes vienen a traer algo bueno a mis hijos, a nuestros hijos. Ustedes son cristianos. Ustedes son diferentes al resto de los blancos. Y vengo con un garrote por si alguien les quiere hacer daño. Yo los voy a defender. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Entonces ya le dije, quédate aquí junto a mí, por favor. Y muchos de esos niños, durante mucho tiempo estuve yo atendiendo niños de esa condición y les puedo platicar cosas horribles que les hicieron. Muchos de esos niños eran segunda generación y el diablo venía a robarles la semilla que fue plantada en su corazón. ¿Me está siguiendo? No era una semilla que fue puesta sobre el camino, ni sobre espinos, ni sobre tierra dura. Era una semilla hermosa que traía. Es bello ver a un niño tocado por el poder de Dios.
es maravilloso. Pero escúchame bien, el diablo está robando esa semilla hoy para que las generaciones de creyentes que hoy hay, mañana no los tengamos. Para que los cientos y miles de cristianos que se han levantado hoy, mañana no los tengamos. Es muy delicado y es algo que tenemos que poner atención a nuestros hijos y a los hijos de otros, porque es la siguiente generación. Tercer ejemplo, les puedo decir que en una ocasión había una cruz que íbamos a dar una enseñanza a los niños que eran, los traíamos porque sus papás no ponían atención a ellos, nos los prestaban con permiso de sus papás y todo. Les digo, les voy a dar una enseñanza. Y había un cerro, porque los llevábamos a un lugar hermoso. Íbamos caminando al cerro y en la parte de arriba habíamos plantado una cruz. Y allí en esa cruz les enseñábamos lo que Jesús padeció, que Jesús murió, que Jesús nos dio vida nueva, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Les dábamos toda una enseñanza. Y al darles esa enseñanza, los llevábamos a los pies de Cristo. Les decíamos que no tomaran en cuenta todas las atrocidades que sus padres hacían, porque hacían cosas horribles. Los llevábamos al perdón y al arrepentimiento, que ellos perdonaran a sus padres. Y una de las chicos que iba ahí, 7, 8 años, era gente sin amor. Para que yo pudiera acariciar a uno de esos niños, era bien difícil. Hacerle así con la palmadita, se hacía a un lado, no me toques. Y este niño dijo, ¿me puedes cargar? Le digo, por supuesto. Íbamos de bajada. Le digo, te voy a subir aquí en mis hombros para que no me peses. ¿Sí? Y entonces lo subí en mis hombros, su cuerpecito, su cabecita iba pegada a mi cabeza. Y comienza a llorar. Y a decir, ¿cómo puedo yo enseñarle a mi mamá todo lo que tú nos has enseñado? ¿Cómo puedo yo tratar bien a una mujer que se droga? Daniel, dime qué debo hacer. La levanté, nos pusimos a platicar, oramos por su mamá. Y ahí me di cuenta, qué vida tan difícil. No tenemos ni la menor idea de lo que los niños han sufrido en estos 2 años. No saben, los ven, siempre están sonriendo, siempre están alegres, siempre están deseosos de jugar con algo. Pero sus vidas pueden desdibujarse, si así lo puedo decir, de lo que viene en su juventud y más adelante. Por eso es tan importante que pongamos atención a lo que dice la Escritura. Lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6:6, donde nos da un llamado atento a que desde la niñez has sabido dice aquí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando yo me fui de ese lugar, el dueño lloró juntamente conmigo. Yo tenía que regresar a México, tenía muy claro que Dios quería que yo estuviera en México. Yo me pude haber quedado en Estados Unidos, créanme. Tuve todas las oportunidades, los permisos, todo para quedarme en Estados Unidos. Y me dijo, Daniel, te voy a pedir de favor. Nunca te olvides de los niños.
lo que tú has aprendido aquí, llévalo, llévalo, llévalo. Haz que esté en tu corazón siempre. Él ya falleció. Y la escuela primaria que tenemos nace con el propósito de bendecir a nuestros hijos primero y a los hijos de otros. Porque si ponemos atención a lo que dice este versículo, no tenemos el tiempo para sentarnos todos los días. En la mañana te voy a leer una porción de la Biblia, a mediodía otra y en la noche otra. Es más, ni siquiera sabemos qué enseñarles. Es más, muchos niños nos enseñarían a nosotros algunos pasajes de la Biblia. La escuela, que ahora después de muchas generaciones es parte de una cultura que los niños vayan a la escuela. Los niños que no van a la escuela, los papás los meten en problemas fuertes porque es una regla, es una ley. Los niños tienen que estudiar. Los niños tienen que estudiar. ¿Pero qué es lo que tienen que estudiar? Ese es el punto. Y Satanás muchas veces está aprovechando las oportunidades. Porque un maestro puede ser una persona de principios, valores, que ame a Dios, o puede ser una persona divorciada, vuelta a casar, batallando con el alcohol, batallando con el sexo, batallando con yo no sé qué cosas. Y esa es la autoridad que está enseñando a mis hijos. Como maestros, muchos buscan el poder tener su planta, porque el que entra ya no sale. Ya tienes ahí la economía asegurada, el futuro asegurado y caminar hacia adelante. Escúchenme bien. Es muy importante el tipo de enseñanza que yo le doy a mis hijos. No las matemáticas ni la física, eso lo van a aprender. Lo que es importante es lo que aquí nos dice la palabra de Dios, segunda generación. Porque el que aprende en segunda generación, que es el caso de nuestros hijos, tendrá sabiduría. Sabiduría. Pero escúchame bien. Muchos despreciamos el que nuestros hijos vengan a estudiar aquí porque no creemos que tengan el potencial para poderles dar la enseñanza. Quiero hacer una reflexión a los que tienen hijos, y me estoy refiriendo a ustedes, papás que tienen hijos. Qué importante es que sus hijos sean sabios, que sus hijos tengan carácter moral en una generación donde no la hay. Qué importante es, escúchenme, tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder tener la sabiduría de Cristo, o mejor dicho, saber quién eres, saber dónde estás parado y saber hacia dónde vas. Eso es lo más importante en la educación de nuestros hijos. Quiero por favor hacerles hincapié que vengan a hablar ahorita van a pasar las directoras, pero que vengan a hablar con la academia, con la contadora. Pues dice, pues sí, pero es de paga. ¿Y sabes cuánto es lo que tienes que pagar? Porque a veces ni sabemos. Y como que ya estamos pensando en
pues no puedo, no tengo, no es para mí. ¿Sabes? Dios es tan sabio que te dará. Lo más importante es mantener a tus hijos en la presencia de Dios. Porque la siguiente generación, la generación de tus hijos y de tus nietos, es la generación que va a conquistar esta nación. Dale un aplauso al Rey. Es la generación que va a conquistar a esta nación. Así es de que yo quisiera que oráramos por nuestros hijos. Escúchame bien. Mis hijos estudiaron en este sistema. No hay una escuela que te pueda dar lo que te da una escuela cristiana. Y adicionalmente, tenemos el mejor método, Sistema 1, comprobado y probado, aunque hay otros métodos que ahora dicen, bueno, es que hay otros métodos que te hablan de probado y comprobado. Déjenme explicar esto. Estas personitas que están aquí, lo que más admiro de ellas es que aman a Dios. Yo las he oído orar en su salón de clases, orar por los niños, el tratar a los niños. Qué importante es el trato. El poder tener un trato afable, el poder amar a los padres, aunque a veces los padres ya se están divorciando y vienen nada más a tratar de meter cosas. Qué importante es. Ahora, ellas tienen su personal. Las 3 cristianas, mujeres de Dios. Y cada una de ellas tiene un grupo de maestras. ¿Cuántas maestras tienes? ¿O maestros? 8. Cristianos que oran por sus alumnos, que velan por ellos, que están al pendiente. Escúcheme bien. Es muy importante que valoremos lo que tenemos. Qué triste es cuando no lo valoramos. Y que podamos decir, pues sí, mi hijo no quiere ir. Pues claro, los niños a veces no quieren ir a la escuela. Pero la verdad de las cosas es que es un sistema muy hermoso. Y déjenme decir esto. Lo hacemos por los niños. Lo hacemos por tus hijos. Lo hacemos por esta congregación. Hay gente que viene de otros lugares que también lo hacemos por ellos, pero tus hijos son prioridad. Ellos van a estar el día de hoy en la parte de atrás resolviendo preguntas, haciendo cosas que puedan ser de utilidad. Vamos a orar por la escuela. Vamos a ponernos todos de pie. Ustedes que me están viendo en el Facebook, seguramente no tienen a sus hijos aquí por las medidas de seguridad. Algunos han dicho, yo no voy a llevar a mis hijos a la escuela. En esta escuela los puedes tener en casa. Y en esta escuela podemos estar al pendiente de cada uno de ellos. Lo hemos probado, lo hemos comprobado y lo hemos vivido. Para los niños es más importante sanar su corazón que cualquier otra cosa. Padre, en el nombre de Cristo, ponemos delante de ti a cada uno de estos padres de familia. Ponemos delante de ti a esta congregación que tiene tal vez conocidos y que nos puede ayudar a promover la escuela, que nos puede ayudar a mantener, Señor, la bendición de ser guiados por tu Espíritu. Yo quisiera orar por aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, creyendo que el Señor pueda traer vida eterna a sus vidas. Repitan conmigo: Señor, yo recibo a Jesús en mi corazón porque yo creo
que Jesucristo murió en la cruz para darme vida eterna. Señor, gracias porque Jesús me llena de ti para ser primera generación delante de ti, delante de tu presencia, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey. Hola, ¿qué tal? Dáselo con ganas. Hola, ¿qué tal? Dáselo con ganas. Poder saludarles por este medio. Mi nombre Vamos es Susana a Pardo poner León. los Soy licenciada en votos, Educación pero yo Preescolar quiero que y por favor me directora pongan del Instituto atención. Iberoamericano en el nivel de Vamos a preescolar. orar por nuestros donativos, Pues bueno, que son queremos muy invitarlos importantes. a que Gracias se a sus incorporen donativos a hemos nuestra podido familia en el seguir y Instituto seguir y Iberoamericano seguir, en el nivel de preescolar, porque por de esos primaria donativos o de podemos secundaria. pagar a los Estamos ministros. muy contentos. La escuela La esa verdad parte es tiene que su forma de estamos ya preparando el administración. regreso a clases. Queremos que Y podemos vengan más seguir niños. Estamos trabajando muy ilusionados, los para extrañamos que Dios muchísimo, de traiga. verdad. Y pues bueno, queremos contarles que en el Instituto Iberoamericano tenemos las condiciones para poder iniciar con un regreso seguro. Cada nivel cuenta con instalaciones propias. Preescolar tiene su edificio con juegos, salones amplios y ventilados para que los niños tengan un buen esparcimiento y tomen sus diferentes sesiones. Asimismo, en el nivel de primaria, que es un edificio muy grande porque ahí tenemos 6 grupos, pues también quienes ya nos conocen, las aulas son muy amplias, un patio muy amplio para que los niños vengan a divertirse. Estamos en verdad preparando todo para que sea un regreso exitoso. En el nivel de secundaria también tiene instalaciones propias, tiene laboratorios, tiene aulas, tiene su aula muy grande de taller para que los niños no se pierdan todas estas áreas que nosotros estamos preparando ya para el regreso. Ya contábamos con ellas, pero ahorita eso nos va a beneficiar para que podamos tener un regreso seguro. Asimismo, los maestros están muy emocionados. Ya en estos días vamos a estar preparando todo el regreso. No tengan temor, no tengan miedo. Vamos a tener todos los filtros necesarios que nuestra Secretaría de Educación Pública nos está pidiendo en corresponsabilidad con nuestras autoridades, con padres de familia. Entonces, familias, prepárense. Los invitamos a que vengan a conocer nuestras instalaciones. Para quienes no las conocen, estamos aquí de lunes a viernes en un horario de 8 a 3 de la tarde para poderles recibir, puedan conocernos y puedan sentirse seguros para que preparen a sus hijos, se preparen para poder iniciar este 30 de agosto. Muchas gracias y pues bueno, cedo la palabra a la directora de primaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Olvera, es un gusto volverlos a saludar y soy directora del nivel primaria. Yo tengo la licenciatura en Educación Media con especialidad en Español. Y estamos, como dice mi Susi, súper encantados, estamos enamorados de sus hijos. ¿Por qué? Porque para nosotros es un gusto, un placer volverlos a tener. Y déjenme comentarles que nosotros vamos a trabajar el sistema híbrido. ¿Qué significa esto? No es tal como nos lo está manejando la Secretaría de Educación Pública en nuestro colegio. Porque nuestro colegio, por las amplias instalaciones que dijo mi Susi, nosotros podremos tener aquí a todos los niños diario. No podemos decir que un día sí, un día no, sino todos los días. Pero momento, papás. Momento, porque viene otra cosa más muy importante. ¿Y saben qué? Que este sistema híbrido está preparado también para que si tu papito no puedes enviar a tu hijo, desde casa podrá tomar la clase al mismo tiempo que estén aquí. Los maestros ya están preparados, ya se están organizando para que esto sea posible. Incluso lo hemos ensayado. El ciclo anterior tuvimos esa experiencia ya de los últimos días que vinieron los niños, ¿sí? Y tuvimos niños presenciales y niños en casa. Y fue una gran bendición y un éxito este sistema híbrido que nosotros vamos a manejar. Entonces, papito, de verdad queremos animarte. Vimos un gran testimonio en los que vinieron. Esa necesidad de que los niños socialicen es impactante y les amamos tanto que al verlos, Miss, te quiero abrazar, no podemos,
pero el simplemente hecho de que nos veamos, de que platicamos, eso nos da a nosotros ese confort, ¿para qué? Para poderlos animar y poderlos tener aquí. Entonces estamos listos, estamos preparados, papito, en este sistema híbrido. Te animamos para que si tú tienes ese deseo en tu corazón, ven, pregúntanos, llámanos por teléfono y nosotros te damos mayor información. De verdad, les amamos y deseamos de todo corazón que sean parte de esta gran familia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar aquí nuevamente frente a ustedes para hacerles la invitación de pertenecer al Instituto Iberoamericano. Mi nombre es Lupita Pardo, soy la directora de Educación Secundaria y tengo la licenciatura de Educación Especial con especialidad en problemas de aprendizaje. Estamos esperándolos para las familias que no nos conocen. Estamos ubicados en la calle Guadalajara, número 103, en Colonia Venustiano Carranza. Aparecen aquí nuestros teléfonos, vengan a conocernos, agenden una cita con nosotros. Estamos muy expectantes de poder iniciar un ciclo diferente y más preparados con esta pandemia que tenemos. Contamos con las plataformas escolares y digitales existentes aquí en el colegio que nuestros alumnos ya conocen, y para quienes no las conocen tenemos la capacitación para ellos durante las 2 primeras semanas y vamos a estar trabajando de una manera muy interesante con ellos, utilizando las tecnologías y por supuesto sin dejar de lado el que ustedes conozcan que somos una escuela cristiana incorporada a la SEP. Nosotros llevamos una asignatura que se llama Carácter, en la cual abordamos cada día con los alumnos los valores, como son puntualidad, responsabilidad, respeto, y los abordamos de una manera muy interesante para ellos. Lo hacemos a través de enseñanzas y versículos bíblicos. Nuestra intención, papás, es coadyuvar al trabajo que ustedes hacen en sus casas y que nuestros alumnos conviertan estas cualidades en virtudes, lo cual va a ser un éxito para su vida futura. Los esperamos. De lunes a viernes estamos todavía a tiempo antes de arrancar el ciclo, con mucho gusto. Muchas gracias. Así es de que estamos en guerra y creemos que en esta guerra todos los soldados tienen que salir a la batalla. Consideramos que nuestro esfuerzo es muy importante. Nuestro deseo de ir y evangelizar ahora se ve con mayor claridad que antes. Así es de que, como somos soldados que estamos en guerra, necesitamos recursos. Y esos recursos se van a canalizar para poder alcanzar a más gente, al igual que para poder sostener la obra que el Señor nos ha permitido en este lugar. Todo lo que es las instalaciones, todo lo que somos nosotros. Y principalmente, Dios es tan sabio que nos dice, probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos. Así es de que no es solamente compartir, sino además es dar, es suplir todas y cada una de las necesidades que vienen por delante. Yo creo que el Señor no nos ha dejado, ni a ti ni a mí. El Señor ha sido tan hermoso que podemos dar testimonio, mucho testimonio, de cuando nos ha hecho falta, cómo ha llegado el suplemento económico a casa, cómo ha sido que de repente el Señor suple nuestras necesidades. Pero de parte de eso y de parte de lo que ganamos en nuestro salario, los que no tienen el problema de que su salario se perdió, sino al contrario, está llegando. No dejemos de dar. Tenemos que continuar dando, creyendo que lo que tengamos también nos va a ayudar para la expansión del Evangelio. Así es de que pregúntate, ¿estoy dando? Y pregúntate, ¿cuánto estoy dando? Porque ya quedó claro que no es lo que me sobre. Y ya quedó claro que no es una limosna. Tiene que quedar más claro todavía
que nosotros somos socios en el reino de los cielos. Y como socios tenemos la oportunidad de poder dar a esa magnitud. Como la viuda dio no lo que le sobraba, la viuda dio lo que podía, lo que tenía, y eso fue contado delante de Jesús como un milagro que se puso delante de sus discípulos. Piensa en esto, cada vez que tú estás en tu casa o estás en la congregación, Jesús está contigo. Jesús no nos deja, no nos desampara. Por eso es importante que no tengamos miedo y que demos con un propósito de corazón abierto. Aquí están los lugares donde puedes depositar y no te queda lejos de casa. Normalmente hay un Oxxo cerca de tu casa y lo único que necesitas es no esperar a que, nada más que se junte un poco. Vamos al día. Y como vamos al día, toma tu tiempo para que hoy mismo puedas depositar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es de gran bendición para la congregación. Dios te bendiga. Padre, bendice a todos los dadores alegres, que de lo que han dado tú suplas y bendigas en abundancia y fortalezca sus corazones en gran manera. Dios les bendiga mucho. Gracias. Qumran Instituto Bíblico te invita al trimestre B213. Iniciamos el 7 de septiembre y finalizamos el 2 de diciembre. Y nuestras materias son... Corintios. Es una valiosa guía para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor como un instrumento del Espíritu Santo. Esta carta puede refinar nuestros motivos hasta que reflejemos la clase de entrega desinteresada que Cristo Jesús ejemplificó mejor que nadie. Doctrinas Básicas 2. Continuamos estudiando las doctrinas básicas de la fe cristiana, como la tentación, el compañerismo, la generosidad. Entre otros, serán los temas que analizaremos en base al Callado del Pastor de Ralph Mahoney. Música del Cielo, taller de alabanza. Uno de los objetivos en Qumran Instituto Bíblico es que todos nuestros egresados desarrollen la habilidad de ministrar la alabanza y la adoración en cualquier obra misionera. No es un curso exhaustivo de música, sino un taller práctico. Evangelismo práctico. Dios, nuestro Padre, nos salvó del pecado y de la muerte, y nos dejó aquí en este mundo vendido al pecado para transformar el valle de lágrimas en un manantial de agua fresca que salte para vida eterna, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un encuentro con la sabiduría. Libro de Proverbios. La mejor y única forma de alcanzar la sabiduría es a través de la lectura, estudio y meditación de la palabra de Dios. Esto lo afirma Dios Todopoderoso en su libro de Proverbios. La justicia de Dios. Un estudio de Romanos. Estudiando el libro de Romanos, comprenderás cabalmente cómo es que la muerte y resurrección de Jesucristo nos proporcionan estado legal delante de Dios, en el cual somos absueltos de toda culpa y condenación. Al final de este curso podrás explicar a qué se refiere Dios cuando dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Llevamos también un devocional, ministerio y alabanza. Contamos con clases en línea y presenciales. Para mayores informes al número 771-568-6863 o visita nuestra página de Facebook. ¡Inscríbete ya!